Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Bienvenido al capítulo número 3 de este curso de desarrollo web. Este capítulo tiene como nombre formatos de texto. Cuando necesitamos colocar texto en nuestras páginas web, ya sea en una redacción de algún artículo, algún párrafo descriptivo, entre otros, quizás vamos a necesitar diferenciar algunas palabras para destacarlas. HTML contiene varios elementos para definir texto con significado especial. A continuación vamos a observarlas en la práctica. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro editor de códigos. Muy bien, una vez aquí en nuestro editor de código vamos a proceder a realizar una página web sencilla. Ok, vamos a irnos a archivo y vamos a guardar este archivo. Lo vamos a guardar ahora como index4, .html. Guardamos, creamos nuestra estructura HTML básica. Vamos a poner un título aquí, formatos de textos. Procedemos ahora a abrir nuestro documento. Vamos a guardar y vamos a abrir nuestro documento en el navegador. En este caso yo me voy a la ruta donde tengo guardado ese documento. En mi caso es descarga, curso web, index 4, doble clic y se abre con nuestro navegador favorito. Vamos a cerrar aquí. Vamos a conocer entonces, como ya lo dije antes, existen elementos en HTML que nos permiten dar un trato especial a las palabras o a los textos dentro de un determinado párrafo o en algún determinado escrito. Vamos a observar cada uno de ellos. En realidad esta clase es muy sencilla, simplemente vamos a observar qué hace cada uno de estos elementos para de alguna forma nosotros poder adaptarlo a nuestras necesidades a la hora de realizar una página web o un documento web. Ok, vamos a hacer primeramente una etiqueta párrafo y dentro de este párrafo vamos a escribir algo. Puede ser cualquier cosa. Esto es un párrafo donde vamos a describir los elementos para el formato de texto. Ok. El primer elemento es el elemento B. Abrimos. Damos la sugerencia. Observen que el elemento tiene una etiqueta tanto de apertura y una etiqueta de cierre. Y este elemento permite texto en negrita o bold. Si guardamos, vamos a observar aquí que lo que escribimos dentro de la etiqueta o dentro del elemento B se coloca en texto negrita. Ok, otro elemento muy parecido a la etiqueta B es el elemento strong. Vamos a colocarlo aquí entre comillas para apreciarlo mejor. Y se escribe de esta manera. Strong también tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre y todo lo que coloquemos dentro de esta etiqueta va a ser afectado. Aquí estamos. Este es el elemento strong. Guardamos y actualizamos. Y observan que la etiqueta strong es totalmente parecido a la etiqueta B de bold. Coloca el texto en negrilla. La diferencia está en que internamente este texto tiene mayor importancia en el documento que el texto colocado con B. ¿Ok?
pero básicamente visualmente dan los mismos resultados. Los dos códigos se ven en negrilla. El elemento siguiente que les voy a presentar es el elemento I. Y se escribe de esta forma. Igualmente tiene etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Todos los elementos que les voy a mostrar tienen tanto etiqueta de apertura como etiqueta de cierre. Entonces el elemento I. Vamos a ver qué hace el elemento I. Guardamos y actualizamos. Y ustedes observan aquí dentro del elemento I que lo coloca en forma itálica o en forma cursiva. Hay otro elemento que básicamente tiene el mismo resultado. El elemento EM. Vamos a colocarlo entre comillas. EM. Se escribe de esta manera. EM, etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Este es el elemento EM. Guardamos y actualizamos y observen que el resultado prácticamente es el mismo que el elemento I, solo que el elemento M tiene mayor énfasis internamente dentro del documento web. Muy bien, vamos a hacer otro párrafo más abajo para que no nos confundamos. Y aquí vamos a presentar otro elemento, el elemento mark. Se escribe así. Vamos a colocarlo entre comillas, mark. Y el elemento se escribe así, con su etiqueta de apertura y de cierre. Este es el elemento mark. Guardamos y vamos a observar. Observan que el elemento mark simplemente es como un resaltador de esa palabra dentro del texto. Muy conveniente a la hora de redactar y querer darle importancia a una idea o algún elemento en específico. Ok, continuamos. Otro elemento es el elemento small. Y se escribe así, small. Este es el elemento small. Observamos ahora aquí que hace el elemento small. Simplemente coloca el elemento o el texto, lo coloca, como su nombre lo dice, más pequeño, small. Otro elemento útil también, el elemento de delete, de eliminado, y se escribe de esta manera. Abrimos aquí del etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, elemento del. Si guardamos, vamos a ver qué hace. Observan aquí, lo que hace simplemente traza una línea en el texto demostrando de que el texto fue tachado. Muy útil también a la hora de redactar algún párrafo o por ejemplo es muy usado cuando en páginas web de compras está tachado el precio anterior y colocan un precio de oferta, siempre tachan el precio anterior, colocan un precio de oferta, se puede hacer con ese elemento. Otro elemento es el
ins, de insertar, de texto insertado. Vamos a ver qué hace este elemento. Este elemento se escribe de igual manera, etiqueta de apertura y cierre, elemento ins. Guardamos y vamos a observar aquí. El elemento int simplemente lo que hace es subrayar un texto dentro de algún párrafo. Otro elemento de formato es el elemento sub. Se escribe de esta manera. Este es el elemento sub. Guardamos. Vamos a ver qué hace el elemento sub. Este elemento coloca el texto en un subíndice. Coloca el texto más abajo. Si nosotros escribimos, seguimos escribiendo aquí. Guardamos. Ustedes observan que en la misma línea lo coloca el texto en un subíndice, texto más pequeño. Y el otro elemento es lo contrario. El otro elemento que les voy a presentar es el elemento sub. Se escribe así, se implementa así, el elemento sub. Guardamos y actualizamos. Y observan que es lo contrario al elemento sub, que es subíndice, y aquí está en superíndice. Si seguimos colocando texto aquí, actualizamos, observan la diferencia entonces entre subíndice y superíndice. Muy bien, entonces ya vimos los elementos que nos permiten dar formato a los textos. No es necesario, son muchos elementos, no es necesario que nosotros nos memoricemos todos los elementos para usarlos. Simplemente debemos conocer que existen elementos que te ayudan a formatear texto. Y ya valiéndote de tu imaginación, puedes utilizarlos. Por ejemplo, yo puedo hacer un título en H1, por darle un ejemplo, y a ese título se me ocurre que lo puedo colocar dentro de una etiqueta I, por ejemplo, y a su vez dentro de la etiqueta I se me ocurre colocarle aquí un texto más pequeño con el elemento small. Y a su vez dentro de la etiqueta mark. Si guardamos, vemos el resultado y observamos este resultado. Nos colocó en italic este título, en small el título más pequeño. A su vez estamos marcando todo el título. Todo es utilizar nuestra imaginación, que a la hora de diseñar una página web ya tengamos entonces nosotros conocimiento de que existen estos elementos que nos permiten de alguna manera tratar los textos. Por ejemplo, otra cosa que se ve mucho en las páginas web de ventas, por ejemplo, como se les mencioné anteriormente, puede ser que haya un precio colocado. Imaginemos que el precio está colocado en H1 de una oferta, precio de $50, por ejemplo. Es el precio anterior y el precio actual es de $40.
Entonces diferenciamos que el precio anterior lo colocamos dentro de una etiqueta del, vamos a colocar aquí, y entonces ya estamos, guardamos, ahí estamos diferenciando que antes la oferta estaba en $50, precio anterior, y actualmente lo vemos así, actualizamos, te fijas este resultado. Entonces, todo es utilizar nuestra imaginación a la hora de ir diseñando nuestras páginas web. Repito, no es necesario aprenderse todo esto de memoria, simplemente saber que existen elementos y dónde buscarlos, que existen elementos que nos permiten darle tratamiento a los textos dentro de un documento web. Y así entonces abrimos nuestra imaginación para diseñar nuestras páginas. Por favor, si quieres, comentas si tienes alguna otra idea en que se pueden usar todos estos elementos a la hora de diseñar nuestras páginas web. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Hasta la próxima clase. Chao.